Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel cineasta austriaco que no realiza películas para hacer sufrir a los espectadores. Si alguien lo pasa mal, tendrá sus razones. Nuestro conmicro de hoy es crítico, historiador y profesor de cine en la Universidad Jaume I de Castellón. El profesor Pablo Ferrando tal vez comparta con aquel cineasta austriaco conocido como Michael Haneke una visión del cine como instrumento para pensar la realidad y para intentar entender los mecanismos a través de los cuales la imagen y la representación han conseguido modelizar la realidad. Profesor Pablo Ferrando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Le cedo la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen. Sí. Si puede describirla a nuestros selectos pabellones, lo que está viendo en estos momentos. Veo la fachada de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid, ¿le trae a usted algún recuerdo? Bueno, me trae muchos recuerdos porque hice efectivamente la carrera allí. ¿Usted estudió? Comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Hace un ratito, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de... ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Sí. Vale, vale. Del año 89 a... 1980, el siglo pasado entonces. El siglo XX, vale. De 1989 al 94. Hace poco tomábamos café con Micro, con el periodista Daniel Seseña. Daniel Seseña presenta el programa Cámara Abierta de Televisión Española y contaba cómo en sus tardes de biblioteca, en esa facultad, había un olor especial. ¿Qué ambiente se respiraba en esa facultad a finales de los años 80? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con la facultad porque ahí, digamos que me desarrollé como persona intelectual, como estudiante y también gané muchísimos amigos y algunos de ellos todavía los conservo, ¿no? Digamos que desde el terreno más académico, evidentemente disfruté de muchos profesores, de las clases de muchos de esos profesores. Y muchos profesores que algunos siguen todavía en activo. Estamos hablando seguramente de Enrique Bustamante. Jesús González Requena, Eduardo Rodríguez Marchán. Casi nadie, sí, efectivamente, sí. Ya hace tiempo de eso, claro, estamos hablando ya... Sí, pero siguen al pie del cañón. Todos los que ha nombrado siguen felizmente en activo y están, digamos... A quien le veo más activo es a Enrique Bustamante. De todos los que te he mencionado, sí. Actualmente es el presidente de la AEIC, efectivamente, sí. Asociación Española de Investigación en Comunicación. Nos tienen que perdonar los sonidos que se escuchan durante la entrevista porque estamos compartiendo un vino blanco con olivas que a veces, pues en ocasiones hace... Pero bueno, también hace más agradable el encuentro, ¿no? Sí, claro, sí. Y ahora le voy a poner una segunda imagen, si le parece, a ver si la identifica. Esta imagen es un pelín más reciente, a ver si la puede describir a nuestros selectos pabellones auditivos. Sí, efectivamente es otra fachada de otra facultad, en este caso la de la Universidad de Valencia, la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. En mi carrera académica fue donde realicé la tesis doctoral. La tesis doctoral dirigida por... Juan Miguel Company. Juan Miguel Company, es una tesis doctoral que usted realiza sobre un cineasta... desarrollé la trilogía de la guerra de Roberto Rossellini desde la perspectiva del cine documental. Roberto Rossellini, y se centra fundamentalmente en una película que luego además desarrolla en un monográfico, Roma, ciudad abierta. ¿Cómo cambia el cine, el neorrealismo? ¿Cómo cambia el cine? Estamos hablando de 1945, es decir, las cenizas de la Segunda Guerra Mundial todavía humean. Efectivamente, de hecho el guión de esta película se hizo precisamente en el momento en el que los nazis estaban ocupando la capital. O sea que todavía efectivamente estaba bullendo esta situación. Sí. Y de un problema, es decir, de la escasez de medios, no se podía hacer cine con menos medios
surge el germen de algo que cambia el cine y por tanto la manera de representar hegemónica para las próximas décadas. Sí, es curioso porque se convirtió de la virtud en una necesidad, ¿no? Porque evidentemente cuando se gestó esta película no había dinero para hacer la película, apenas había condiciones de instrumentos, máquinas, equipos para poderla hacer. De hecho, una parte de la película, de lo que es el material fotoquímico, se tuvo que comprar en el mercado negro. Vayamos un poquito más adelante. Del neorrealismo italiano llegamos a la Nouvelle Vague francesa. ¿Qué hay de neorrealista en la Nouvelle Vague? A ver, yo creo que lo fundamental está en la manera en que, por un lado, el neorrealismo se inspiró, o digamos, más que inspirarse, se absorbió o introdujo las técnicas narrativas de primer grado, es decir, de la narrativa objetiva, que empezaron a impulsar y a desarrollar los escritores norteamericanos de aquel periodo. Estoy hablando de John Dos Passos, de Ernest Hemingway, Faulkner, efectivamente. Y tanto... Pero esto era previo, fue anterior, ¿no? Sí, estamos hablando de los años 30, 20, 30... Sí, pero claro, a Italia estos escritores llegaron con bastante retraso precisamente por el fascismo. Y entonces, justamente... ¿No le gustaba mucho a Mussolini? No, precisamente. No era muy de la cuerda, vale. No, lo que sí que ocurrió es que, por ejemplo, Visconti, que estuvo muy interesado por esta literatura, digamos que a partir de ahí empezó a introducir esta literatura en el cine, ¿no? Con precisamente esa película que se titula Ossessione, que algunos consideran que es la verdadera primera película del neorrealismo. Luego lo que pasa es que Rossellini y otros cineastas italianos estuvieron muy interesados precisamente en esas técnicas narrativas. Es una narración fenomenológica, en el sentido de que todo lo que transcurre en el mismo momento en el que los personajes están viviendo la acción y no se sabe el espectador no sabe qué va a ocurrir a continuación. Es decir, que no hay esa lógica del cine, como diría Vázquez Kiarostami cuando habla de esa dicotomía entre la lógica del cine y la lógica de la vida. A mí me encanta esa reflexión, ¿no? Y que precisamente Rossellini rompe la propia dinámica de la relación causa-efecto, que eso es uno de los elementos que va a suponer un nuevo sendero, una nueva vía de hacer cine. Y esa nueva vía de hacer cine conecta directamente al cine con la televisión, porque Rossellini, su tránsito natural, digamos, viaja entre esos dos medios, como entiende el cine como una ventana a la vida, donde hay que respetar un poco el decurso vital del desarrollo de las cosas, y eso le lleva de manera natural a la televisión también. Sí, lo que pasa es que él se interesó por la televisión más por razones, digamos, personales y profesionales, ¿no? Estaba en una situación de crisis y porque fue un hombre siempre muy inquieto, muy activo, muy curioso, era extraordinariamente culto, leía muchísimo, en fin, siempre estaba interesado en aprender, ¿no? Era un hombre que tenía muchísima curiosidad. También formó parte del papel Cuché. Es decir, también tuvo una cierta presencia en la crónica rosa de la época, su relación con... Sí, efectivamente. Es decir, que fue un hombre total en este sentido, incluso transmedia, podríamos decir. Era un hombre muy seductor también, efectivamente, tenía una gran capacidad de seducción, era un gran padrazo, tenía y hay documentales y pruebas de todo ello, ¿no? Tenía un gran sentimiento de la familia, ¿no? Era una persona muy, muy activa, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo precisamente un programa de televisión y el presentador le mostró imágenes de sus películas y hubo un momento en el que se dio la espalda a las imágenes. Entonces el presentador se quedó un poco extrañado, y ¿por qué hace usted eso? Y contestó, es que no me gusta ver las imágenes de mis películas porque supone ver el pasado. Y a mí el pasado no me interesa el presente y el futuro.
Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia. Estamos disfrutando de la conversación y de la enseñanza que nos proporciona el profesor Pablo Ferrando. Hemos empezado en el neorrealismo italiano, hemos saltado a la Nouvelle Vague, de ahí hemos ido a Rossellini y inevitablemente tenemos que hablar del cine posmoderno, de la llegada. ¿Qué hito marcaría usted para cifrar la llegada del cine posmoderno? Porque los años 70, esta ola de directores de Spielberg, de Coppola, Lucas, ¿esto sería ya cine posmoderno o llega después con David Lynch y con esta ola con Haneke? Yo, creo que el cine posmoderno surgió a raíz de una crisis de creación. Primero, ¿existe el cine posmoderno? Existe, vale. Efectivamente, de hecho todavía se siguen haciendo películas posmodernas. Yo creo que uno de los referentes contemporáneos más populares o más conocidos es, por ejemplo, Tarantino. Tarantino, un cineasta que se entronca en esa línea, ¿no? De que, que son películas o son cineastas cuya máxima aspiración es, que hacer una narrativa que tiene que ver con el goce del cine, ¿no? O sea, y de alguna forma es como si abandonasen la idea de hacer otras alternativas, otras exploraciones narrativas y como, diciendo que el cine, en definitiva, no hay otras maneras de contar más que las del pasado, ¿no? O sea, es una mirada nostálgica, es una mirada que yo, muy de cinefagia. Ahora mismo le estoy mostrando la pantalla de nuevo de mi ordenador portátil. Aparecen dos cineastas y nos los puede describir. Y si cree que tiene algún sentido que haya elegido esta imagen relacionada con el posmodernismo. Evidentemente. Vamos a ver, a la izquierda aparece Michael Haneke con la Palma de Oro de Cannes. ¿Quién es Michael Haneke? Michael Haneke es un cineasta austriaco, actualmente vive entre dos capitales, París y Viena, y que es un cineasta que reflexiona en torno a la imagen para llegar a la realidad. Tarantino es justamente lo opuesto, es decir, está en las antípodas, que es la segunda foto que aparece en la pantalla del ordenador que me acaba de enseñar. Es un cineasta que se remite al cine en sí mismo, ¿no? Se agota su propio discurso en el propio cine, ¿no? Entonces creo que en el caso de Haneke me parece que es más interesante porque sus discursos trascienden al propio al propio relato que se plantea en las imágenes de cara a la reflexión que pueda recoger el espectador frente a lo que plantea, lo que propone Haneke. Lo que pasa es que Haneke a mí me desmonta muchas cosas, porque como profesor siempre les he explicado, al hablar de narrativa, de realización, siempre les he explicado a los estudiantes que en la sala de cine, en la butaca, el espectador está encadenado a la butaca y es muy difícil que se marche de la sala. Sin embargo, en la televisión el espectador está armado, tiene un mando a distancia y en cualquier momento nos puede disparar. Es decir, Tarantino pareciera que cuenta sus historias pensando en un espectador que tiene un mando a distancia en la mano. Y Haneke, sin embargo, consigue que el espectador se quite las cadenas y se marche de la sala en muchas ocasiones. También es verdad que consigue que otros espectadores se queden atrapados no en la hora y media, las 2 horas de la película, sino semanas después por el relato. ¿Cómo consigue eso Haneke? ¿Por qué despierta esas reacciones tan encontradas? De espectadores a los que les cambia incluso la vida y su manera de mirar una película y otros que les repele de tal manera que son capaces de renunciar a sus
8, 9, 10 euros que han pagado por la entrada y marcharse. Sí, yo creo que fundamentalmente porque en el caso de Tarantino, digamos que plantea propuestas de carácter alienante, es decir, son películas en las que él mismo se remite a una espectacularización, él mismo, digamos, que espectaculariza las imágenes en el peor sentido de la palabra, es decir, hay digamos, una operación, una puesta en escena de las imágenes que revierte en el mero goce de la pulsión escópica, ¿no? O sea, digamos que el espectador, cuando está viendo la película... Tiene un componente lúdico. ¿Eh? Las películas de Tarantino, la violencia, por ejemplo, tiene un componente lúdico. Podrían ser en parte... Puede secuencias que pueden ser como un videojuegos. elemento catártico, sí, cierto, efectivamente. Lo que pasa es que para mí, desde mi punto de vista, se agota en sí mismo. Es decir, la mera experiencia psíquica del espectador cuando está viendo esa película como una especie de desahogo catártico que tiene el espectador frente a las imágenes. No le veo muy por Tarantino a usted. No soy muy fan de Tarantino. Reconozco que es un cineasta muy brillante, que tiene una enorme inteligencia a la hora de poner en marcha, por ejemplo, la última que hizo, a mí me parece una película extraordinariamente brillante, pero como todas sus películas, me sobrepasa los excesos que hay en su cine, ¿no? Y sobre todo por ese exceso de la propia representación de la violencia, porque fíjate que en el caso de Haneke... Bueno, pero en Funny Games, la violencia en Haneke está documentado que en varias salas más de 2/3 de los espectadores se marcharon. Sí, efectivamente, sí. Yo, de hecho, en clase lo he llegado a comentar, ¿no? Como espectador asistiendo a una sala, a una proyección, perdón, ver que la mitad de la sala efectivamente se salían. ¿Se ha atrevido usted a poner Funny Games en clase? Pues sí, lo he puesto, te voy a decir, más que en la universidad, lo he puesto cuando yo era profesor en el Colegio Juan Comenius. Era una película que tenía muchísimo éxito y cuando empecé a ponerla estaba muy asustado porque no sabía qué tipo de reacción me iba a encontrar. Y asombrosamente los alumnos les conmocionó porque, por un lado, les parecía extraordinariamente brillante cómo una película que hablaba de la violencia no representaba la violencia en las propias imágenes, y al mismo tiempo había una serie de gestos en las imágenes que me permitía hablar de las imágenes como vinculación a la propia realidad, a la realidad del espectador, ¿no? Transmedia. Estamos disfrutando de la conversación con el profesor Pablo Ferrando. Estamos hablando de Quentin Tarantino, de Haneke. ¿Es Haneke un cineasta posmoderno? ¿Haneke? No. Haneke yo no me gustan las etiquetas, pero está más cercano al cine moderno que al cine posmoderno. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, es un cine que rompe con las expectativas dramáticas. Rompe la cuarta pantalla, es un poco Bertolt Brecht, ¿no? Efectivamente. A veces el actor se dirige, apela al... Efectivamente, sí. Sí. Ahí en Funny Games, por ejemplo, mismo, uno de los psicóticos mira durante la película en 3 ocasiones a la cámara, precisamente para decirle al espectador que lo que está viendo es una película, que no es la realidad. ¿Y qué es Haneke más? ¿Cine violento o cine del miedo? Es decir, ¿qué repele al espectador? ¿Por qué el espectador se marcha de la sala en ocasiones? ¿Por la violencia o por el miedo que da asistir a situaciones que son familiares y ante las cuales tal vez reaccionaríamos de la misma manera que lo hacen los protagonistas? Sí, estoy de acuerdo contigo, me inclinaría más a lo segundo que a lo primero. Pero no creo que sería un poco lo que decía Freud de lo extraño de lo familiar, ¿no? Del Heimlich, ¿no? De cómo lo cotidiano se torna extraño, ¿no? Se vuelve
extraño, ¿no? Y ese rasgo de la cotidianidad como elemento extraño se convierte en un elemento desestabilizador, en un elemento inquietante, desasosegante, que está muy cerca de lo que nosotros entendemos por el terror, ¿no? Por el miedo. Estamos compartiendo un maravilloso vino blanco con olivas con el profesor Pablo Ferrando. Usted hace poco ha editado, junto con el que tomábamos café con micro, además con él, hace unas semanas con el profesor Javier Moral, ha editado un libro que lleva por título Antes y después de Auschwitz, donde, digamos, analizaban dos textos audiovisuales, uno previo a Auschwitz, otro posterior. Usted escuchó la entrevista además, porque además de formar parte de Transmedia, era ya antes uno de nuestros selectos pabellones auditivos. Cuéntenos, ¿qué hay de Auschwitz hoy? La parte que yo puedo hablar un poquito más respecto al libro al que acaba de señalar. Que tenemos ahora además en nuestras manos. Antes y después de Auschwitz. Editado por la editorial Shangri-La, sí. Una de las cuestiones que precisamente se plantean tiene que ver con justamente lo que hace un momento estábamos hablando, ¿no? De lo extraño de lo familiar, ¿no? Y por otro lado también otro elemento importante que podemos rastrear en la sociedad contemporánea, ¿no? Que es lo extraño y lo familiar quiere decir que los oficiales nazis, algunos de ellos iban a misa, jugaban al fútbol con sus hijos, hacían una barbacoa el domingo. Es decir, que eran personas de carne y hueso y que podían ser nuestros vecinos y saludarles. Efectivamente, sí. Y en la actualidad podemos encontrar muchos políticos que, digamos, tienen como una especie de doble vida, ¿no? Que por un lado hacen una serie de actuaciones, por decirlo de alguna manera, actúan de manera que no se corresponde a una buena ética. Otro de los grandes componentes que se acercan a este nuevo Auschwitz es el odio al otro, ¿no? A la otredad, ¿no? Pese a que las series no son su objeto de investigación, ¿por qué cree que le atrapó True Detective? A ver, porque una de las cosas que me interesan en estos momentos es precisamente las nuevas líneas o las nuevas creaciones narrativas, ¿no? ¿Qué perspectivas se pueden plantear las técnicas narrativas, ¿no? True Detective, por ejemplo, me interesó mucho precisamente porque lo que se plantea en la serie es la ruptura de la narración objetiva, en tanto que el espectador, cuando está asistiendo al avatar de los personajes, a los avatares de los dos protagonistas, de los dos detectives, cada uno de ellos, digamos, tiene una experiencia similar de cuanto ha sucedido, pero sin embargo sus relatos no se corresponden. Por tanto, lo interesante es esa dicotomía o esa dialéctica que hay entre lo que es la verdad de un personaje respecto a la verdad del otro. Profesor Pablo Ferrando, regálenos una película. Mira, hace poco vi una película que me conmocionó. Me pareció de lo mejor que he visto en los últimos meses, que es El viajante. Es una película estupenda donde se puede encontrar, por un lado, un interesante intertexto entre la obra teatral de Arthur Miller, la obra de la muerte de un viajante, con lo que es la historia de un matrimonio de 40 años que se ven obligados a salir de su casa porque se derrumba literalmente esta y tienen que cambiar de piso.
Y a partir de ahí suceden una serie de cosas, ¿no? Un libro. Una novela que a mí me ha dejado mucha huella es Las benévolas, de Jonathan Littell, que trata precisamente sobre el tema del genocidio, precisamente desde una perspectiva completamente opuesta a otra novela que también trata sobre los totalitarismos, que se llama Vida y destino de Vasily Grossman. Me parecen dos textos que son complementarios, pero al mismo tiempo son absolutamente extremos, son totalmente opuestos, puesto que Vasily Grossman cuenta su experiencia de los totalitarismos, primero con el estalinismo y luego con el nazismo. Y en el caso de Jonathan Littell, lo que hace es, a partir de una impresionante investigación de documentación que recoge, construye una ficción. De tal manera que si en el caso de la novela de Vasily Grossman es un relato subjetivo, es una mirada subjetiva, es una mirada más humana, más cálida, en el caso de Jonathan Littell construye un relato desde la primera persona por un oficial nazi, en un tono extraordinariamente frío, que llega, a mí personalmente me llegó a poner la piel de gallina, ¿no? por esa extremada frialdad a la hora de relatar sus periplos, ¿no? ¿Quién reconoce como maestro? Hay mucha gente, la verdad es que yo, solemos decir que las personas nos constituimos precisamente por el contacto con la gente que nos rodea, ¿no? Intelectualmente, desde luego, una de las personas que más me han marcado posiblemente sea Juan Miguel Compain, pero tengo muchos amigos que también de alguna manera me han hecho ser el que soy, ¿no? O sea, podemos estar hablando de Javier Gómez Tarín. Un saludo para los dos, para Juan Miguel Compain y para Javier Gómez Tarín. Muy bien, pues profesor Pablo Ferrando, ha sido un placer compartir este ratito de vino blanco con olivas con usted, pero como usted ha hablado más que yo, en mi copa no queda vino, en la suya sí, sí. Citando a un amigo común, sí, al profesor Cesario Fernández. Sí. Si le parece, le voy a decantar un poquito de su copa en la mía, un poquito de vino blanco en su copa en la mía. Sí, sí. Vamos a decantar, vamos a proceder. Sí. Tenemos que decir que 3 gotas de ese vino blanco han caído en la portada del libro. Y bueno, brindamos, sí, y ha sido un placer, profesor. Igualmente, Esteban, muchas gracias. Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo brindo contigo. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.